Buenos días, hermanos, bendiciones, que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con ustedes. En este bonito día de hoy, miércoles, voy a compartir con ustedes la primera lectura de este día, que es tomada del libro del profeta Ezequiel, en su capítulo 9, versículos 1 al 7. Y luego vamos a pasar del capítulo 10 al versículo 18 al 22. Dice así, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces le oí llamar en voz alta: acérquense, verdugos de la ciudad, empuñando cada uno su arma mortal. Entonces aparecieron 6 hombres por el camino de la puerta de arriba, la que da al norte, empuñando mazas en medio de ellos. Un hombre vestido de lino, con los instrumentos de escribano a la cintura. Al llegar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se había levantado del querubín en que se apoyaba, yendo a ponerse en el umbral del templo. Llamó al hombre vestido de lino con los instrumentos de escribano a la cintura y le dijo el Señor: recorre la ciudad, atraviesa Jerusalén y márcala en la frente a los que se lamentan, afligidos por las prácticas idolátricas que en ella se cometen. A los otros les dijo: en mi presencia recorran la ciudad detrás de él, hiriendo sin compasión y sin piedad a viejos, muchachos, muchachas, niños, mujeres, mátenlos, acaben con ellos, pero a ninguno de los marcados lo toquen. Empiecen por mi santuario. Y empezaron por los ancianos que estaban frente al templo. Luego les dijo: profanen el templo, llenando sus atrios de cadáveres, y salgan a matar por toda la ciudad. Luego nos pasamos al capítulo 10, versículo 18 al 22. Luego la gloria del Señor salió levantándose del umbral del templo y se colocó sobre los querubines. Vi a los querubines levantar las alas, remontarse del suelo sin separarse de las ruedas, y salir, y se detuvo junto a la puerta oriental de la casa del Señor. Mientras tanto, la gloria del Dios de Israel sobresalía por encima de ellos. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, a orillas del río Quebar. Y me di cuenta de que eran querubines. Tenían 4 rostros y 4 alas cada uno, y una especie de brazos o manos debajo de las alas. Su fisonomía era de los otros que yo había contemplado a orillas del río Quebar. Caminaban de frente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Estimados hermanos, en este día esta palabra nos está hablando a nosotros, los que nos decimos llamarnos cristianos, a nosotros que somos católicos y que sabemos que Dios nos ha ungido desde nuestro bautismo, a nosotros que sabemos que Dios nos ha encomendado un ministerio. Esta bonita palabra nos habla de lo que va a acontecer, porque verdaderamente no hay que negarlo. Habemos muchos católicos, incluso pues no católicos, que decimos que alabamos a Dios, decimos que creemos en Él, profesamos el credo en la iglesia, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Pero la pregunta es, si nosotros creemos en Dios, ¿por qué hay gentes todavía que están llevando una vida como si no fueran creyentes? ¿Por qué habemos personas
que están yendo todavía a los brujos para que les hagan una limpia, que están creyendo todavía en, no lo sé, en el pasar de esos de los huevos en la cabeza, en las famosas rameadas. Eso es una profanación para nuestro Dios. Hay personas que todavía, en vez de tener una vida agradable para con Dios, pues estamos haciendo lo que a Dios no le agrada. Hay personas que todavía se dicen ser católicos y están adorando a esa mal llamada Santa Muerte. Y hacen grandes cosas así como fiestas paganas. También hay católicos que dicen ser bautizados, tener los sacramentos, y están también celebrando fiestas a algunos santos, como San Judas Tadeo, pero no lo hacen desde, digamos que los lineamientos que manda la iglesia. No lo hacen en la misa. Ya me tocó ver una ocasión, nosotros celebramos al santo porque se hace una misa en honor al santo San Judas Tadeo, pero de ahí no vi llegar a nadie. Nosotros fuimos pocos y en la noche había un gran baile, una gran fiesta de los que dicen ser católicos. Entonces, estimados hermanos, tomemos en cuenta eso. Si nosotros conociéramos la palabra de Dios, si nosotros ya hemos escuchado lo que Dios enseña, ya no seamos partícipes de ello, porque el Señor Dios, sin lugar a dudas, siempre va a escoger a sus elegidos, a su pueblo. Así como vieron ustedes desde el principio, cuando los israelitas estaban bajo el yugo del rey de Egipto, de Faraón, como Dios también, cuando castigó a los primogénitos de Egipto, marcó exclusivamente con la sangre a los israelitas. Entonces nosotros, como verdaderos cristianos, también estamos marcados, sellados con el Espíritu Santo, sellados con el bautismo, estamos nosotros marcados. Entonces debemos nosotros de luchar y vivir esa vida agradable a Dios, porque si no lo hacemos, no tengo la menor duda que vamos a ser juzgados. Entonces, de esa manera, estimados hermanos, luchemos para que todos vayamos aprendiendo lo que nos dice la sagrada palabra de Dios. Fíjense, yo estaba viendo esto, que como el Señor manda y les dice: recorran la ciudad. Voy a leerles aquí, voy a agregar unos versículos que se omitieron en la lectura. Voy a leerles desde el 8. Dice así: yo solo quedé con vida, dice el profeta Ezequiel. Mientras ellos mataban, caí en rostro en tierra y grité. Dijo el profeta Ezequiel: ay, Señor, ¿vas a exterminar el resto de Israel derramando tu cólera sobre Jerusalén? Me respondió: grande, muy grande es el delito de la casa de Israel y de Judá. El país está lleno de crímenes, la ciudad colmada de injusticia, porque dicen: el Señor ha abandonado al país. No lo ve el Señor, pues tampoco yo me apiadaré ni perdonaré. Doy a cada uno su merecido. Entonces el hombre vestido de lino, con los instrumentos de escribano a la cintura, informó diciendo: he cumplido lo que me ordenaste. Estos son los versículos que completan desde el 9 hasta el 10. Yo creo que, conociendo las Escrituras, no podemos nosotros no decir la verdad. Como reyes, profetas y sacerdotes, como conocedores de la palabra de Dios,
tenemos nosotros que luchar, hermanos. Tenemos nosotros que ser parte del verdadero remanente de lo que es el trigo, porque sí es cierto, como nos enseña la iglesia, el trigo y la cizaña tienen que estar juntos, eso no lo voy a negar. Pero si nosotros somos trigo, vamos a seguir siendo trigo, ¿sí? Puede estar al lado de nosotros la cizaña, pero vamos a luchar para que no nos contamine. Así que, estimados hermanos, yo considero que nosotros a veces estamos cayendo también en idolatría. Y eso es lo que el Señor aborrece, eso es lo que el Señor ve como una abominación. Cuando nosotros estamos poniendo en primer lugar nuestro trabajo, poniendo en primer lugar nuestros intereses, nuestras fiestas, poniendo en primer lugar a veces cosas que no debemos, poniendo en primer lugar incluso nuestra familia. A veces nosotros cuidamos tantos detalles, pero olvidamos que Dios es el primero, como dice el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Entonces, en eso se agrada a Dios. Todo tiene que estar sujeto a los pies de nuestro Dios, porque así Dios lo ha dicho. Y nosotros no podemos infringir su palabra. Nosotros no podemos alterar lo que el Señor ha mandado. Los mandamientos son los mandamientos, son únicos, y no podemos nosotros cambiar las cosas. Así que, estimados hermanos, cuidemos que nuestro trabajo, que nuestras familias, que nuestros intereses no nos lleven a la idolatría. Cuidemos que todos nuestros actos primeramente sean encomendados al nombre de Jesucristo, que los domingos como católicos vayamos a la misa sin tener que andar a las carreras, sin tener que andar apurados porque mi trabajo lo dejé pendiente. Tal vez pueden hacer sus trabajos, yo no lo recomiendo, porque la enseñanza bíblica es 6 días trabajarás y en ellos harás toda tu obra, pero el séptimo es para Dios. Eso nos lo dice en el Éxodo 20. Entonces, nosotros debemos de tomar en cuenta eso, porque si no lo hacemos, si hay algo más interesante que nos aparte de Dios, estamos nosotros cayendo en idolatría. Estamos profanando las cosas de Dios. Así que, estimados hermanos, cuidémonos de eso, luchemos todos juntos, lancémonos ya a compartir lo que nosotros hemos aprendido, porque nosotros somos como vasos que se llenan, y cuando se llenan pues se desparraman. Entonces, si ya te llenaste, si ya me llené de la palabra de Dios, compartamos con el vecino, con los hermanos, con los amigos, con los familiares, con todos tenemos que compartir. Yo, al menos aquí en mi trabajo, aquí donde estoy grabando este pequeño video, es mi centro de trabajo donde corto cabello. A muchos hermanos yo les hablo de la palabra de Dios, compartimos, comentamos, y desde luego sé que a algunos no les gusta, algunos ya ni van a venir quizás por eso, pero yo no puedo callarme. Yo no puedo pasar por alto que Dios es por sobre todas las cosas, y que Él me da un mandamiento, que Él me enseña que tengo que ir y predicar. Vayan, dice, los mandó primero a los 12 y luego mandó a los 70 que fueran a predicar. Entonces yo creo que yo tengo que obedecer, tengo que sujetarme a lo que Dios manda. Porque cuando vemos en Hechos de los Apóstoles, si algunos ya lo han leído, los mismos sacerdotes, los mismos fariseos, los escribas le pedían
al apóstol Pablo, a los apóstoles: váyanse, dejen de predicar, ya no lo hagan. Pero ellos le dijeron: ¿a quién obedeceremos? Pues la respuesta es simple: obedecer a Dios antes que a los hombres. Y eso incluye parejo. Si alguien te dijera, aunque sea en la misma iglesia católica, no prediques, no lo escuches. Tienes que predicar, claro, cumpliendo los lineamientos de no ir en contra, pero tú no puedes quedarte, tienes que ser un proclamador de la palabra. Sí. Entonces, cuidémonos de todo esto, hermanos, de que nos habla la palabra de Dios. Pongamos a Dios en primer lugar, a Dios por sobre todas las cosas, y estaremos nosotros acercándonos un poquito más a Dios. Y no olviden, siempre busquemos a Dios en su palabra y compartamos la palabra, sembremos la semilla. Yo estaba viendo en Lucas 8:11, se los voy a compartir. En Lucas 8:11, vamos a ver qué nos dice Lucas 8:11. Nos dice así, de esta manera. Dice: el sentido de la parábola es el siguiente: la semilla es la palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y nosotros queremos empezar a ser portadores de la palabra, sembrar la palabra, sembrar la semilla que es la que Dios nos manda. Porque en varias parábolas el Señor nos muestra que Él buscó obreros para sembrar la semilla. Eso es a lo que nos manda el Señor. Y esa semilla, chéquenlo en sus escrituras, en sus Biblias. Lucas 8:11. El sentido de la parábola es el siguiente, se lo reitero: la semilla es la palabra de Dios. Dijera un juez: he dicho. Caso cerrado, dijera Laura. Entonces, yo creo que no hay de otra, hermanos. Sigamos adelante, escudriñando las escrituras. Más enseguida estaremos buscando la manera de reunirnos por ahí para escudriñarla, para ir aprendiendo de la Biblia, para irnos familiarizando, siguiendo esta guía, porque es como una guía que te va llevando paso a paso para que nosotros no caigamos en lo que nos habla esta lectura del día de hoy, para que nosotros no vayamos a ser idólatras, no vayamos a ser abominables, no vayamos a profanar las cosas. Así es que, estimados hermanos, cuidémonos de esto y analicemos y chequemos la palabra de Dios, porque dice el Salmo 119:105. También esto lo quiero compartir con ustedes. El Salmo 119:105. Ténganme un poquito de paciencia, no estaba tan acostumbrado con esta Biblia, es muy chiquita la letra, pero ya la encontré, aquí está. 119:105. Tiene muchísimos textos, muchísimos versículos. Dice el 105. Escuchen con atención. Lámpara es tu palabra para mis pasos, dice esta palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. ¿Lo han escuchado? No hay de otras.
Si nosotros caminamos sin las Escrituras, si caminamos sin la palabra de Dios, estaremos caminando a ciegas. Estaremos como palpando, tentando, como tener los ojos totalmente cerrados. Así que, estimados hermanos católicos, abusados, tenemos nosotros que guiarnos con la guía que se nos dejó. Para eso es la palabra de Dios, para eso es las Escrituras. Así que, estimados hermanos, yo les pido que no se avergüencen. De hoy en adelante llevemos la Biblia a la misa, no se apenen, aunque no lo ocupen, pero váyanse familiarizando con la Biblia. Aunque no sepan buscar los textos, pero vámonos familiarizando con el sentir psicológico de poder llevar esta palabra. ¿Por qué? Porque esta es la única que nos puede ayudar, como dice aquí en el Salmo 119, 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Se los voy a mostrar, por aquí está. No sé si lo alcanzan a ver. Es este, el que está aquí en la parte de abajo. Mírenlo. Aquí está. Lámpara es para mis pasos. Así que, estimados hermanos, sigamos nosotros aprovechando cada momento. Como yo ahorita le doy gracias a Dios, también no tengo mayor trabajo, estoy aprovechando para compartir con ustedes. Se los había comentado, pues tengo que hacerlo. Tengo que obedecer a Dios primero, antes que a los hombres. Así que Dios me ha hecho ese llamado, para eso fui bautizado, para eso tengo la primera comunión, la confirmación y también ahora el sagrado matrimonio. Entonces, tengo que compartir de lo que yo tengo, porque nadie da de lo que no tiene. Así que, estimados hermanos, vamos a unirnos. Les invito, hagamos oración por aquellos que no se dan cuenta, que están cayendo en idolatría, que están cayendo en profanación, que están cayendo en abominación, como lo que acaba de pasar, que estas personas, se puede decir que yo a veces les digo tricolor, pero del arco iris, ellos pues cambiaron la Santa Cena. Entonces yo creo que eso también no se debe de hacer. Eso es muy malo. Por esa razón Dios llama a cuentas a las personas, y nosotros tenemos que pedirle a Dios, como dijo el profeta Ezequiel: ay Señor, vas a destruir a todos. Nosotros tenemos que caer también en oración con el Señor de rodillas y decirle: Señor, ten misericordia, ten compasión. Pero no tan solo eso, tenemos que ir y hablarles y enseñarles con la palabra. Decirles: estimado hermano o amigo, como le quiera decir, esto es abominación a la palabra de Dios. Pero tenemos que ir con la palabra de Dios, porque ese es el problema de muchos de nosotros los católicos. Incluso, dijera el padre Luis Toro, incluso de sacerdotes, ¿sí?, obispos, que no enseñan con la palabra de Dios. Entonces yo creo que nosotros, que ya hemos entendido, que hemos tenido, al menos yo agradezco al padre Luis Toro, que pues todo el tiempo que soy un seguidor de él me ha enseñado muchísimo. Agradezco también al padre Marcos Galvis, al padre también Efraín Mejía. Yo sé que ellos van a ver mi video porque ya les he compartido en comentarios mi Facebook, y yo sé que ellos lo van a ver. Entonces les agradezco, padres,
grandemente todo lo que me han enseñado. Y ahora sí, como dijera el apóstol Pablo, lo que yo he recibido, de eso transmito. Sí, pero en cada homilía, en cada enseñanza, en cada tema, corroboro con la Escritura. ¿Sí? Porque eso nos ayuda a ir caminando por el sendero correcto, para no apartarnos de Dios y no caer en el error de caer en las cosas que a Dios le son abominación. Así que, estimados hermanos, ayudémonos unos a otros, oremos, pero también visitemos a las personas llevándoles la palabra. Si no lo podemos hacer por cuestiones de trabajo, de no lo sé, de otra cosa que no lo permitan, pues juntémonos por ahí un día, por lo menos a la semana o cada 15 días, para que nosotros estemos llevando la palabra de Dios. Y yo te hago un llamado, estimado hermano católico. Todo católico está llamado a ser profeta, a llevar la palabra de Dios, sea con muchas palabras o con pocas, pero el Señor ha confiado en cada uno de nosotros el ser proclamadores de su palabra. Es todo lo que yo he podido compartir con ustedes, estimados hermanos. Cuidémonos y caminemos por el sendero que Dios nos ha marcado, cuidando. Dijera el apóstol Pablo, el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y no lo dijo por mala intención, sino que lo dijo para que nosotros nos cuidemos a cada paso que nosotros demos. Porque como dice la palabra de Dios en el Génesis, el pecado está a la puerta. Así que, estimados hermanos, cuidémonos y donde quiera que vayamos, llevemos nosotros la palabra de Dios. Sí, así es, para que nos ayude a recordar y sea como una forma de expresión que nosotros estamos apegados a ella. Así es que, estimados hermanos, cuidémonos y que el amor de Dios esté en nosotros, porque esto no se puede hacer si no tienes amor. Solo a través del amor puedes tratar de buscar el bien para los demás hermanos. Así que busquemos de alguna u otra manera sentir, ser empáticos por los demás y compartir de lo que tienes. Decía el apóstol Pedro cuando iba a curar al enfermo: oro y plata no tengo, mas lo que tengo te doy. Y esto es lo que yo comparto contigo. Que el Señor te bendiga y que el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Bendiciones, hermano.